ocupado, pero sí a veces ocurre que tenemos compromisos tomados en diferentes lugares, en la misma iglesia donde estamos pastoreando con el pastor Mariano Cardoso, entonces se nos hacía un poco difícil, pero bueno, llegó el día y yo agradezco al pastor Belicio, a Digna también, que se hayan acordado de este humilde servidor, que me hayan invitado. Es cierto, como decía José, hace varios años que nos conocemos y hemos participado en distintos eventos, en distintos lugares, y lo bueno es de esto seguir siempre en el camino y tener siempre la predisposición de hablar de nuestro Dios y de honrar a nuestro Dios. Así que para mí hoy día es un gusto estar junto con ustedes, y aprovecho la oportunidad también, traigo la invitación de nuestro aniversario, que es el próximo domingo 26 de noviembre. Así que entrego la invitación al pastor, los hermanos que dispongan, o el pastor sabrá después si nos pueden acompañar. Va a ser un gusto celebrar los 24 años que hace que estamos ahí en la calle Serratea, el 1045, sirviendo a Dios, y como decía perdón, José Luis, ¿no? Contra vientos, mareas, cosas que han pasado. La crisis del 2001 fue una crisis severa. Nosotros alquilamos ese salón, es un salón enorme, y hubo épocas en que se nos hacía difícil juntar la plata para el alquiler, pero lo bueno es que Dios nunca nos desamparó. Amén. Dios siempre proveyó, Dios siempre mostró su poder, Dios siempre mostró su misericordia hacia nosotros, y Él siempre nos dio los recursos para poder pagar el alquiler. Y no solamente eso, sino que a través de los años hemos hermoseado el lugar, hemos podido colocar el piso, hemos hecho otro baño, hemos hecho la oficina pastoral, hemos ampliado la plataforma, hemos cambiado la marquesina en el frente del salón, hemos cambiado los equipos, hemos puesto el proyecto, hemos hecho un montón de cosas por la misericordia de Dios, y porque Dios bendice a su pueblo, y porque cuando le somos obedientes a la voz de Dios y cumplimos con la palabra de Dios, Dios bendice. La bendición de Dios está sobre los hijos de obediencia. Aquel que desobedece la palabra de Dios, aquel que no quiere obedecer a la palabra de Dios, le estamos atando las manos a Dios para que Dios nos pueda bendecir. Es fundamental la obediencia, ser obedientes a Dios. Y lo hemos visto nosotros en estos 24 años que hemos sido fieles, contra viento y marea hemos servido a Dios, nos hemos ajustado, hemos tenido que hacer varias cosas, pero Dios nunca nos desamparó, y hoy, gracias a Dios por su misericordia, este año celebramos los 24 años de poder estar sirviendo en ese lugar. Así que bueno, agradezco a Dios por esto. Les envía saludos mi esposa. Hoy tuvo que estar ella allá en la iglesia, si bien hay otros hermanos que ministran también. Ella le tocaba hoy ministrar la alabanza, la adoración, así que ella se quedó allá y yo me vine para acá a compartir de la palabra de Dios. Vamos a leer algo de la palabra, vamos a conversar algo de lo que está sucediendo en estos tiempos y de qué nos quiere hablar el Señor en esta tarde, ¿no? Yo oraba al Señor antes de preparar el mensaje, y la verdad que es toda una responsabilidad cuando uno tiene que llevar una palabra a una casa, a una iglesia, a un lugar donde uno no conoce, y solamente Dios conoce la situación y la necesidad. Y yo no hablé en absoluto con el pastor, al contrario, nos whatsappeamos ahí, arreglamos la fecha, quedamos como el día en que yo iba a venir, y nada más. Y lo bueno es que Dios envíe palabra a su pueblo, ¿no? A veces hay pastores que tienen por costumbre preguntar o decir: ¿querés que hable sobre algún tema en especial? ¿Hay alguna problemática en el pueblo de Dios el cual querés que lo trate? Y a veces esto facilita algunas cosas que los pastores, a veces son temas muy sensibles que no queremos tocar para que nadie se ofenda, y es bueno que a veces venga otro y hable, ¿no? Pero lo mejor de esto es que sea el Espíritu Santo el que hable, y no que nosotros tengamos que estar dando datos a la persona que va a venir a ministrar, porque si no estaríamos manipulando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para entregarla conforme a su voluntad y conforme a lo que Él tiene para su pueblo. Entonces, hablando con el Señor, meditando de qué quería Dios que hable con ustedes, ¿no? ¿Qué quería Dios que compartí? Y hace un tiempo a esta parte Dios ha puesto en mi corazón la necesidad de hablar
y de llevar conciencia de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que, por lo que dice la palabra de Dios, Cristo está viniendo a buscar a su iglesia. Y nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros vamos a ser la esposa de Cristo. Vamos a celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. Y es necesario que para que Cristo nos venga a buscar su iglesia, nosotros estemos preparados. Y de esto Jesús habló mientras estuvo acá en la tierra, y sus discípulos estaban interesados en estas cosas, y también en la segunda venida de Cristo, ¿no? Que una cosa va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a arrebatar, se va a llevar a su novia, a su iglesia, y luego Él va a venir como Salvador, va a venir como el gran Mesías, como el pueblo de Israel hoy día lo está esperando. Y en el mientras tanto, el mismo Señor Jesús dijo que no nos tocaba a nosotros saber ni las razones, ni los tiempos, y que solamente Dios sabe el día y la hora en que Él va a venir a la tierra. Pero la palabra de Dios nos enseña, y Jesús dejó enseñanza y señales, y habló de determinadas cosas que iban a acontecer para que nosotros estemos apercibidos. En realidad yo no quiero hablarles no quiero profundizar, mejor dicho, en determinados acontecimientos. Yo quiero centrarme y quiero enfatizar este mensaje en cómo tenemos que estar nosotros, en qué nos tenemos que ocupar nosotros, la iglesia de Jesucristo. Porque las cosas que están pasando y las cosas que van a pasar tienen que suceder, porque es el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Y estas son las señales, estas son las cosas que vamos a ver, que nos van a dar testimonio de que Cristo está viniendo por su pueblo, y por eso tenemos que estar preparados. Entonces, lo interesante y lo que yo quiero hablar en esta tarde es cómo debemos prepararnos, qué debemos hacer en este tiempo, ¿no? Hasta que Cristo venga a buscarnos. Como yo puse de título a este mensaje, cómo vivir y enfrentar estos tiempos. ¿Y qué tiempos estamos viviendo? Tiempos difíciles realmente, tiempos confusos, tiempos donde cuando uno busca de Dios se escucha por ahí cualquier cosa. Y hoy lamentablemente se está dando lo que dice Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, la apostasía de la iglesia, ¿no? Donde estamos viendo que lamentablemente gente que había comenzado a predicar de la palabra, la verdadera doctrina, hoy está disfrazando la doctrina y se está yendo al otro lado, está generando confusión en los cristianos, porque son personas de renombre, son personas que tienen cierta trayectoria dentro del pueblo evangélico cristiano, y donde uno ha aprendido a respetarlos por la trayectoria y por lo que Dios ha hecho con ellos, y por cómo ministran la palabra y cómo ministran la alabanza. Pero lamentablemente están empezando a modificar y a cambiar un poco y a confundir los conceptos bíblicos. Y de esto es lo que quiero que un poco entendamos, que estos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos inseguros, tiempos donde hay mucha tensión. Gracias, no ando bien de la garganta, un poquito de agua. Gracias, querido. Decía tiempos de mucha tensión, tiempos de mucha presión en los trabajos, ¿no? Hay gente que vive presionada por el trabajo, por la producción, por lograr los objetivos, porque el capitalismo está como cada vez avanzando más y está tomando más el control del mundo entero, y esto es meter presión y cumplir. Y esto nos afecta, porque yo siempre digo esto: somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. Amén. Digo un amén. Si está de acuerdo conmigo, digan un amén. Somos hijos de Dios, pero en ningún momento hemos dejado de ser seres humanos. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Y yo siempre digo esto: hemos sido primeros humanos, seres humanos, y después hemos sido cristianos, ¿sí? En algún momento, yo he tenido la gracia de nacer en un hogar cristiano, y soy tercera generación. Mi abuelo ya era cristiano. Entonces doy gracias a Dios. Pero más allá de que haya nacido en un hogar cristiano, primero fui humano,
Vine a esta vida, nací, me educaron como una persona, como un humano, y después entregué mi corazón a Cristo. ¿Sí? Cuando yo tuve uso de razón, cuando tuve conciencia y cuando lo sentí en mi corazón, en mi adolescencia, me entregué mi corazón a Cristo. Pero nunca dejé de ser humano. Entonces, a veces pensamos que porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, somos superhéroes y nada de lo que pasa en el mundo nos puede afectar a nosotros. No, nos afecta. Y yo creo que nos afecta más que al mundo. Porque el mundo está alineado con el pensamiento del mundo y con el sentir del mundo. Nosotros no. Amén. El verdadero cristiano tiene que tener un pensamiento distinto, una creencia diferente a lo que el mundo piensa, siente y lo que hace. Entonces todas estas presiones y estas tensiones están también en nosotros. Las malas noticias nos sorprenden a diario. Es increíble encender la televisión o encender la radio y, bueno, el asesinato del día, el robo del día, bla, 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 ¿no? Y todo lo que se nos puede ocurrir. Y así, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas a las que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y lo bueno es que la palabra de Dios nos da herramientas muy apropiadas para usarlas. Y de esto es lo que tenemos que asirnos en estos tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 13, él habla de la armadura de Dios, ¿no? De la armadura del cristiano, la armadura que tenemos que llevar puesta. No lo busques solo, simplemente lo estoy mencionando como introducción a este mensaje. En esto de la armadura de Dios, la primera cosa, el primer elemento que menciona es la corona de justicia. ¿Y qué significa esto? Necesitamos y es necesario que hagamos actos de justicia. ¿Y qué es esto? Que tengamos una conducta correcta, un comportamiento correcto. Esto es simplemente hacer actos de justicia. Lo segundo que menciona son el calzado y el apresto del Evangelio de la paz. Debemos ser pacificadores. Y yo no sé si usted se habrá dado cuenta ahora que se ha puesto de moda el conflicto, la pelea. Esto parece que vende, ¿no? Entonces, en los programas de televisión, y que lamentablemente cada vez abundan más, están esto del conflicto, de la pelea, de la discusión, de hablar mal del otro, de criticar a aquel, y la confrontación a plena cámara, en plena calle, y hasta los noticieros hacen mención de determinadas peleas y cuestiones. Bueno, el conflicto se ha implantado como algo interesante. La pelea, la discusión, el hablar mal de uno, el hablar mal de otro. Bueno, por eso yo les decía, nosotros no podemos tener un pensamiento como lo tiene el mundo. Nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Y Dios nos ha llamado a ser agentes pacificadores, ¿sí? Aquellos que provoquemos la paz, y no la guerra, no la discusión, no el conflicto. De más está decirlo, ¿no? Los casos de abuso, los casos de maltrato, los casos de violencia de género, en fin, todo lo que ustedes conocen, que todos los días escuchamos. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, en segunda opción, en esto de la armadura, el calzado, ser calzados, o sea, caminar con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos ser pacificadores. Lo tercero que menciona, el tercer elemento, es el escudo de la fe. Debemos vivir en esperanza de vida, y esta esperanza de vida debemos contagiarla. El estado de ánimo se contagia. Si usted anda con una persona amargada, va a terminar siendo un amargado. Si usted anda con una persona alegre, va a terminar siendo una persona alegre. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo se contagian. Si usted convive con una persona depresiva, va a terminar siendo depresivo. Si usted convive o trabaja con una persona pesimista, va a terminar siendo pesimista si no se da cuenta de esto y revierte la situación, ¿no? Porque los estados de ánimo se contagian. Por lo cual, nosotros debemos albergar la esperanza de fe, más allá de lo que veamos en los noticieros, en el mundo, en la sociedad, las cosas que están pasando, debemos tener esta esperanza de fe, esta esperanza de que tener un mañana mejor y que nuestro bienestar está en Cristo Jesús, y esto debemos contagiarlo. Lo cuarto es el casco, el yelmo, lo menciona la palabra, de la salvación. Seamos conscientes de la salvación tan grande que Dios nos ha dado.
Filipenses 2:12 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos vivir pensando, haciéndolo consciente, de que Dios nos ha concedido una salvación tan grande que no hay con qué igualarla. Amén. Nos ha dado la condición de hijos de Dios, siendo pecadores, siendo personas que desobedecimos a Dios, hemos sido engendrados en pecado. Dios nos amó de tal manera, dice la palabra de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que entregue su vida por cada uno de nosotros. Ya no había sacrificio válido, ya no había animal que podía ser sacrificado y derramada su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero fue tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo y renovó el pacto, hizo un nuevo pacto. Dio por anulado el primer pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí, lo dio por anulado y generó un nuevo pacto sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y esa es la salvación que Dios nos concedió. Ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy día. Por eso debemos ocuparnos de esta salvación. Debemos preocuparnos y decir, ¿cómo está mi vida en relación con el Señor? ¿Cómo está mi vida en estos tiempos donde hay tanta confusión, donde todo parece que está todo bien, donde todo parece que, ¿no? Que si yo no hago como ellos, estoy excluido, o soy un tonto, o soy motivo de burla, o en fin, lo que sea. Y estas cosas, este engaño tan sutil de Satanás, hace muchas veces que descuidemos nuestra salvación. Y lo último que menciona Efesios con respecto a esta armadura, la cual debemos llevar, es la espada, que es ni más ni menos la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es lo único y es lo más importante, y es aquella que sin ella, sin esta palabra, sin este manual, sin esta guía, es imposible sobrellevar las cosas que vienen, las cosas que estamos viviendo. Hoy estamos reunidos acá no porque nos sobró el tiempo o porque no tenemos nada que hacer, porque hemos venido a escuchar de la palabra de Dios, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos escuchar una palabra que nos dé aliento, una palabra que nos dé esperanza, una palabra que acreciente nuestra fe, una palabra que nos dé el ánimo, nos renueve en el ánimo de saber de que no está todo perdido, que no está todo mal. No importa si la plata alcanza, no alcanza, si la economía, si las cosas en el país están medias dadas vuelta, si nos están asustando con que van a aumentar esto, aquello. ¿No? Veo todas estas noticias que parece que generan, las dan con el ánimo de generar más temor, más incertidumbre en la gente, más desesperación. Nosotros tenemos la palabra de Dios y venimos a la casa de Dios precisamente alimentarnos de esta palabra que nos da esperanza, y daba gracias a Dios porque Digna leía en este salmo donde decía, una cosa he demandado a Jehová, y es estar yo, inquirir en tu santo templo todos los días de mi vida. Porque acá es donde recibimos la palabra de esperanza, la palabra de fe. Acá es donde venimos a tener esa comunión con Dios, que si bien la tenemos que tener también en casa, es fundamental tenerla en casa durante todos los días. Pero acá lo hacemos en la comunión con los santos, acá lo hacemos de manera grupal. Acá nos unimos distintas voluntades y nos venimos todos juntos a honrar y a bendecir el nombre del Señor y a compartir la palabra de Dios. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio para bendecir. Por eso es importante reunirnos, por eso es importante estar. Y hoy me decía el pastor, somos poquitos, me puso en el WhatsApp. Y yo dije, perfecto, no hay ningún problema, mejor a veces. La Biblia dice, con que 2 o 3 hayan reunidos en mi nombre, listo, yo ya estoy. Entonces, no importa, yo siempre digo a los hermanos allá en la iglesia, no importa la cantidad que seamos, sino la calidad. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Venimos realmente con el deseo de cantarle, de orar, de honrarle, de contar las cosas que Dios hace en nuestras vidas? ¿O venimos solamente porque, bueno, no teníamos nada que hacer, o porque tengo que venir, o para que me vea el pastor, o porque hoy me toca tocar, o dirigir, o cantar? No.
venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con ese deseo de estar juntos en armonía, porque ahí está la presencia de Dios. Esto es un poco la introducción a este mensaje, ¿no? Que no va a ser demasiado extenso, espero. El Espíritu Santo tendrá la última palabra. Pero un poco esto, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo y qué aconseja la palabra de Dios en Efesios ahí con respecto a la armadura, que a veces la nombramos y algunos se la saben de memoria, pero lo bueno es bajarlo a la práctica, a ver qué es la coraza de justicia, qué es calzado, ¿no? Qué es el escudo, qué es el casco, qué es la espada. Bueno, todas estas cosas las tenemos que llevar al diario vivir, en la vida cotidiana. Porque si no, recitarlo y tenerlo, a veces se ponen esas fotos y la vez pasada un hermano en nuestra congregación dio una meditación con respecto a la armadura y lo hicieron vestir a Carlitos Caparelli, el soldado romano con toda la armadura. No estaba muy bien graficado, es bueno hacerlo, es lindo porque uno lo ve graficado. Pero lo interesante de esto y lo importante es llevarlo a la práctica, ¿no? De la manera más sencilla y más común que lo podamos entender nosotros. Ahora sí les pido que me acompañen. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pablo en esta carta, o en estos pasajes que vamos a leer, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo menciona la venida de Cristo, ¿sí? La venida de Cristo por su iglesia. Y en el capítulo 5, él empieza a explicar con respecto a cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer mientras estamos a la espera de que esto acontezca. Y da algunas recomendaciones para los tiempos finales. Ahora yo me quiero detener unos minutitos en esto de los tiempos finales. La Biblia y sobre todo las cartas apostólicas y el mismo Jesucristo habló sobre los tiempos del fin, ¿sí? Y yo quiero aclarar un poco qué es esto de los tiempos del fin, qué entendemos por los tiempos del fin, cuáles son los tiempos finales. Porque desde que tenemos uso de razón y desde que los evangelios han sido escritos, el Nuevo Testamento ha sido escrito, siempre se ha hablado de que Cristo está viniendo a buscar a su iglesia, Cristo viene por su iglesia, y pareciera como que pasan los años, pasan los tiempos, y esto no sucede. Hay determinados acontecimientos históricos que marcan y que dicen cuáles son los tiempos finales. Ustedes saben que en el siglo I, después de la venida de Cristo y después de que Cristo hizo su sacrificio aquí en la tierra, en el siglo I, el pueblo judío estaba bajo el reinado y bajo el gobierno, bajo el imperio romano. Bueno, el emperador Tito, en el siglo I después de Cristo, alrededor del año 70 después de Cristo, atacó al pueblo judío. Se cansó un poco de toda la historia que tenían con el pueblo judío porque eran dos culturas conviviendo. O sea, era una cultura distinta, diferente, la cultura del pueblo judío conviviendo con los romanos, y sumado a todas las culturas que habitaban en aquel entonces el imperio romano. Entonces el emperador Tito se cansó y expulsó, echó a los judíos de su tierra. Los dispersó por el mundo. Esto se llama la diáspora judía. ¿Y cuándo es que vuelve el pueblo judío a tomar posesión de su tierra? O sea, este emperador expulsó al pueblo judío de la tierra que Dios le había dado por promesa a su pueblo, a los judíos. Toda la tierra, toda la zona de Palestina, ¿no? Judea, Jerusalén, Samaria, toda esa zona, esa era la tierra prometida, y fueron donde habitaron los judíos por orden de Dios y porque Dios quiso que ese lugar era la tierra que Dios daba a su pueblo. Ahora,
Los romanos, como bien lo sabían hacer, ellos se adueñaban de lo que querían y tenían fuerza y tenían armamento y tenían soldados como para hacer lo que ellos querían. Entonces en el año 70 aproximadamente echaron a los judíos de su tierra. Y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Ahora, en el año 1948, el pueblo judío, los israelitas, logran tomar otra vez posesión de su territorio y logran independizarse, vuelven a su tierra y se convierten en una nación. En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, vuelven a levantarse como nación. Pero en el año 1948, el pueblo de Israel, los judíos vuelven a tomar posesión de su tierra. Esta fecha, 14 de mayo de 1948, esta fecha da inicio a los tiempos finales. 1948, da inicio a los tiempos finales. Estamos en el 2017, próximos al 2018. Fíjense si no pasó tiempo. Pero los tiempos finales ya comenzaron. ¿Sí? En el 48 dio comienzo los tiempos finales. Entonces quiere decir que estamos ya avanzados en los tiempos finales. Y ahora les quiero mencionar otra cosa también que es importante mencionarla. En el capítulo 24 de San Mateo, no lo busquen, no vamos a leer ahí, no vamos a profundizar. Jesús en el capítulo 24 habla de todas las cosas que van a suceder en los tiempos finales, ¿no? Guerras, rumores de guerras, terremoto, hambres, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino. Esto que está pasando en España, ¿qué cree que es? Es el reino de Aragón contra el reino de Castilla. El reino de Aragón contra el reino de Castilla. Se están peleando entre ellos. Reino contra reino, exactamente. Ahí se está cumpliendo la palabra de Dios. Estamos viendo hoy literalmente lo que está pasando. Nación contra nación, sabemos. Las guerras que se están levantando. Corea del Norte contra Corea del Sur es otro, reino contra reino. O sea, estamos viendo las cosas que Jesús dijo. Y hay algo que Él dijo a sus discípulos ahí en el Mateo 24:34, que dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y uno dice, ¿cómo no pasará esta generación? ¿Cuántas generaciones pasaron de Cristo a la fecha? Montones. Dice, hermano, Jesús en su momento dijo, no pasará esta generación. Vamos a entender que es una generación. Conforme a la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, una generación se compone de entre 70 y 80 años, no más que eso. Fue lo último que Dios estipuló, porque en la antigüedad los seres humanos vivíamos muchos años, vivían 900 años, ¿no? 700, 920 años creo que vivió Matusalén, 920 años, así que fíjense, sí, había vida. Pero llegado el estado de pecado que había en el ser humano, Dios tuvo que acortar la vida y dijo, la edad del hombre no va a ser más de 70, a lo sumo 80 los más fuertes. Entonces a partir de ahí se cuenta una generación de 70 a 80 años. Si decimos que en 1948 dio inicio a los tiempos finales, podemos decir que 70 años se van a cumplir en el 2018. El año que viene se cumple la generación, la primera generación de los tiempos finales. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué le quiero decir con esto? Nada, no le estoy diciendo que en el 2018 va a pasar algo. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero todo esto y lo que estamos viendo hoy, lo que está pasando en Medio Oriente con ISIS y con todos estos grupos terroristas, no es casualidad. Se está preparando el terreno para ir contra Israel. Fíjense en una cosa, que Israel tiene aproximadamente la superficie de la provincia de Tucumán nuestra. Y sin embargo el mundo entero se pelea por esa tierra. ¿Por qué será, no? Una tierra que Dios le regaló a su pueblo, hoy es codiciada por el mundo entero. Entonces,
Todo esto hoy lo estamos viendo, y entonces la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces ahora, ¿le quedó claro más o menos los tiempos del fin? Cuando hablamos de los tiempos del fin, ¿de qué estamos hablando? Ya estamos pasados de los tiempos del fin. Pero la palabra de Dios dice también que Dios está demorando su venida porque hasta que se complete el número de los salvados, hasta que no esté completo el número de aquellos que solamente Dios sabe que tienen que ser salvos, Dios no va a venir a buscar a su pueblo. Y usted sabe que con todo esto que está pasando en Medio Oriente, en Siria, con las persecuciones que están habiendo en estos territorios, la cantidad de musulmanes que se están entregando a Cristo es impresionante. Y todas estas persecuciones y estas matanzas que se están haciendo es precisamente contra los cristianos. Los musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo, musulmanes que están aceptando a Cristo en su corazón y están confesando que Cristo es su Señor. Por eso hay tanta matanza y tanta persecución entre ellos mismos. Entonces podemos entender y podemos decir que Dios está demorando su venida, porque hay mucha gente en el pueblo musulmán que todavía debe ser salva. Vamos a leer ahora, a compartir lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice así el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, o sea nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y acá hago un paréntesis. La palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente Dios. Ni los ángeles, ni Jesucristo, solamente Dios sabe. Pero acá dice la palabra de Dios que nosotros no estamos en tinieblas, es decir, no tenemos la mente cerrada, o entenebrecida, o bloqueada, para que esto nos sorprenda. ¿Se entiende? Al mundo lo va a sorprender, a nosotros no, porque tenemos la palabra de Dios, dejó la palabra. Seguimos leyendo versículo 5. Porque todos vosotros, o sea nosotros, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, o sea, no estemos inconscientes, no estemos indiferentes como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación como yelmo. Acá menciona Pablo esto que yo les mencionaba al principio del mensaje, ¿no? La importancia en estos tiempos de la armadura de Dios. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿no? Cuando hablábamos de estar cansados con el Evangelio, el apresto de la paz. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y hago un punto acá, un paréntesis. El apóstol Pablo nos está dando ciertas indicaciones que tenemos que tomar en cuenta y que van a suceder y que están sucediendo. Ahora, Pablo lo escribió esto ya hace 2000 años. Y da a entender que ya en aquel entonces, en la iglesia de Jesucristo, había gente con determinadas características, ¿no? Había gente que de repente eran ociosos, no tenían ganas de hacer nada, no hacían nada y molestaban a los que hacían. Entonces por eso dice,
amonestemos a los ociosos. Había gente seguramente de poco ánimo, como hoy lo estamos viendo. Vemos gente de poco, gente, y me refiero al pueblo de Dios, no afuera. Afuera, olvidémonos, hay de todo. Es la cajita de Pandora afuera, pero dentro de la iglesia encontramos gente ociosa, gente que no quiere hacer nada, gente que por años calienta una silla y no ha avanzado en su vida espiritual. Encontramos gente de poco ánimo, que está ahí, sí, no, lo que pasa es que le preguntás, che, ¿qué pasó? ¿No viniste el domingo a la iglesia? No, y lo que pasa, y te da una excusa que vos decís, pero ¿qué pasa? ¿No? Poco ánimo. Débiles, hay personas, y como decía el pastor, hay personas, hay siervos, hay hermanos que están siendo luchados, están pasando por pruebas, por luchas, ¿no? Y esto a veces nos debilita espiritualmente, nos debilita en la fe, nos debilita en el ánimo también. Bueno, esto es necesario que podamos alentarnos y tener en cuenta a esto y que seamos pacientes con todos, ¿no? O sea que vamos a encontrar de todo en estos tiempos en la iglesia de Jesucristo. El tema es poder ser pacientes y aquellos que amamos a Cristo, aquellos que nos sentimos fortalecidos espiritualmente, siempre estemos dando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de fe. Y no lamentarnos, ¿no? A veces uno dice, che, ¿cómo andas? Y no sé algo, bueno, si yo te cuento lo que me pasa a mí, bueno, ¿sabes? Entonces, no le terminó de contestar que le estaba pasando a otro que ya le está contando su problema. Esto es el espíritu del mundo. Los hijos de Dios tenemos que saber ponerle el oído a aquel que está pasando por una lucha, por una prueba, y después que lo hemos escuchado, darle una palabra de ánimo, darle una palabra de aliento, ¿no? Y esto, hermano, tiene que ver, esto es importante. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo les diría, de lo que tenemos en nuestra cabecita, habla nuestra boca, ¿no? La mente, el corazón, en la palabra de Dios muchas veces refiere a la mente del ser humano. Porque el corazón es un músculo que bombea sangre y de ahí proviene la vida, ¿no? Si el corazón se para, no hay vida, pero es un músculo el corazón. Pero cuando refiere al corazón, refiere a la mente. De lo que hay en nuestra mente, habla la boca. Usted ve el fanático de fútbol, se la pasa hablando de fútbol. Su motivo o su tema de conversación siempre es el fútbol. El que le gustan las mujeres, su tema de conversación son las minas, las mujeres, ¿viste? Y así. Pero esto, acá uno ve lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en el cristiano, nosotros, ¿cuál es el mayor motivo de nuestra conversación? ¿No? Tiene que ser el honrar a Cristo, el hablar bien, el bendecir. El bendecir es hablar bien. El poder hablar bien al otro de nuestro Señor, de este Dios a quien hemos conocido y a quien amamos y quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, por eso tenemos que ser pacientes y poder alentar a aquellos que están pasando por diversas pruebas. Y también dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. O sea que hay gente que a veces viene a hacer daño a la iglesia o tiene malas actitudes que no corresponden a un cristiano. Bueno, tenemos que tratar de aportar, ayudar a mejorar este tipo de cosas, pero tenemos que entender que en estos tiempos que nos tocan vivir, todas estas cosas van a suceder, están sucediendo de hecho, y nosotros tenemos que estar apercibidos de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar apercibidos? Primero, para armarnos, como dice la palabra de Dios, y tener muy presente Efesios capítulo 6, versículo 13, y todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a la armadura, cómo debemos estar armados. Lo segundo es, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿No? Yo a veces me pongo a pensar, como les decía anteriormente, soy tercera generación, o sea que yo me crié en la iglesia. Y jugábamos con los chicos entre los bancos de la iglesia y yo recuerdo la iglesia de aquel entonces. Y permítame decirle, hermano, no es la iglesia de hoy día. Y no es que Dios cambió. No es que el Espíritu Santo se enfrió. Nosotros, las personas, los cristianos, nos estamos enfriando de a poquito. Los cristianos estamos tomando las cosas de Dios como
a la ligera. Y estamos más en contacto con el mundo que con las cosas del Señor. Estamos más tiempo a lo mejor con la vecina del barrio o en el trabajo o preocupados para ver cómo llegamos al fin de mes, cómo logro ganar un poco más de dinero, cómo termino en la casa, cómo puedo hacer para hacer tal o cual cosa, que meditar en la palabra de Dios, orar, buscar la presencia de Dios, buscar la comunión con el Espíritu Santo. Poner las cosas en las miras, en las cosas, poner la mira, perdón, en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Y no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacerlo en el cielo, ¿no? Y esto es un poco la cotidianidad del día a día de nosotros, que tenemos que vivir en este mundo, sí, que tenemos que compartir con la sociedad, sí, pero no nos contagiemos de ellos, al contrario, marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. Y como les decía, yo recuerdo cuando yo era adolescente, niño, adolescente, 10, 12, 13 años, unos cultos maravillosos donde la presencia del Espíritu Santo era una cosa extraordinaria. Donde cuando había profecía, la profeta, yo recuerdo una hermana, Ana María Kiefer se llamaba, y se fue después a vivir en España, vive actualmente en España. Pero cuando la tomaba el Espíritu Santo, en aquel entonces era una chica jovencita, tendría 18, 20 años, 25 años, una cosa así. Una chica tan humilde, tan sencilla, hija de españoles, los padres, gente muy severa. Cuando la tomaba el Espíritu Santo y daba profecía, daba unos saltos así. Era impresionante. Y la tomaba el Espíritu y, hermano, danzaba en el Espíritu. No hacía una coreografía como se hace hoy día. Danzaba en el Espíritu. Uno se daba, o sea, yo lo veía en aquel entonces, mucho no entendía, pero hoy tengo memoria, recuerdo y sé lo que era. Pero ¿sabe por qué le digo danzar en el Espíritu? Porque toda la iglesia estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y mientras ella danzaba en el Espíritu, había 2 o 3 hablando en lengua y glorificando a Dios, y todo el mundo en oración, ninguno estaba distraído, ni mirando para acá, ni mirando para allá, ni caminando. Era una cosa que la iglesia quedaba bajo el manto y bajo el poder del Espíritu Santo, y no se movía nadie. Y se manifestaba el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y a veces 2 y 3 profecías. Yo he presenciado eventos donde la persona, el pastor que estaba ministrando, un anciano que estaba ministrando, cortaba el mensaje, bajaba y se iba al banco y ponía la mano a una persona, y aquí te dice el Señor, sa. Y era verdad. Conozco a la persona que recibió la profecía, he conocido a la persona que recibía la profecía. Y mi madre estaba en el banco, y de esto después de grande lo charlábamos. Era tal el poder de Dios obrando que era increíble. ¿Qué pasa hoy en la iglesia? ¿Por qué no pasa esto hoy? Si Dios no cambió, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Por qué esto no sucede? ¿En qué estamos pensando cuando estamos en la casa de Dios? ¿De qué manera venimos a la casa de Dios? Yo entiendo que tenemos problemas, que estamos cargados, esto que decía al principio del mensaje, pero venimos a la casa de Dios. Dejemos la mochila afuera, o dejémosla en el altar, dejémosela al Señor, pero el tiempo que estamos en la casa de Dios, despojémonos de todo peso que nos asedia y elevemos nuestros brazos al cielo y cantemos, adoremos y entremos en la comunión del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él se deleita en nuestra alabanza, Él se deleita. Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y a veces los que ministramos tenemos que estar diciendo, alabe a Dios, cante, levante la mano, ore a Dios, cante. No, a mí me toca dirigir muchas veces la reunión o cantar también. Y como llevo muchos años en esta profesión, gracias a la misericordia de Dios, a veces no necesito estar arriba de la plataforma, veo a las chicas que presiden y que están dirigiendo la reunión como les está costando, porque el pueblo no reacciona. Porque el pueblo no reacciona. Y las chicas están ahí arriba y alabe y cante y glorifique a Dios, y la gente no reacciona. ¿Qué nos está pasando? Estamos en los últimos tiempos. Y de esto nos tenemos que ocupar, de lo que dice la palabra de Dios. Ahora fíjense
Lo que sigue diciendo y cómo termina Pablo esta carta. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Porque quiere decir que van a haber tiempos de angustia, tiempos de tristeza, tiempos, ¿no?, de preocupaciones. Bueno, estemos siempre gozosos. Este tiene que ser el accionar y la conducta del ser humano. Orar sin cesar. Y acá está el gran secreto, ¿no? La oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración nuestra puede mucho. Cada uno de nosotros somos justos, hemos sido justificados por Cristo en su muerte redentora. Él nos justificó. Hay de no considerarnos justos nosotros. Hay, porque Cristo nos justificó. La oración del justo puede mucho. Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No cuando las cosas me van bien y cuando, no sé, ando bien al principio de mes, que tengo plata, que puedo gastar, puedo comprar, y cuando llega después del 20 ya estoy con la cara por el piso porque no tengo plata o porque, ¿no? Dad gracias en todo. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Y esto es lo que hablaba recién, ¿no? A veces venimos a la iglesia tan perturbados por lo que escuchamos, por lo que pasó, por la discusión que tuve antes de salir de casa, porque me peleé con mi marido, o mi esposa, o con mi hijo, o con mi nuera, y venimos con un espíritu que más vale